Hoy vamos a ver nuestra clase número 12 de instituciones jurídicas romanas, habiendo ya cerrado el capítulo de, de los contratos en Roma y su clasificación. Vamos a pasar al último capítulo del semestre relacionado con las sucesiones. En Roma, la hereditas comporta un término fundamentalmente jurídico, al margen de su concepción económica, social o material. La hereditas o herencia en el derecho romano consiste en una universalidad. Y aquí me detengo en esta palabra tan fundamental que aprendieron en el capítulo de bienes y derechos reales. Sí, en efecto, cuando se habla de la herencia como una universalidad, estamos en presencia de una universalidad de bienes. Específicamente, en el derecho romano es una unidad jurídica formada tanto por cosas materiales como por créditos y acciones, configurando el activo y el pasivo de las relaciones jurídicas del difunto o de cuius. Y ahora en adelante, pues cuando hagamos referencia al difunto también de manera en sinónimo se podrá hacer referencia a él como el de cuius. Ven que recibe la misma denominación que en el ordenamiento de nuestro derecho civil actual siempre también se habla de la figura del de cuius. Cuando hablemos del de cuius, entonces siempre estamos hablando del difunto, del fallecido. En un inicio, la esencia de la herencia en Roma radicaba en la continuidad del grupo agnaticio. Y aquí también me detengo. En el estudio del apartado de la familia de instituciones jurídicas romanas 1, se distinguen dos tipos de vínculos familiares: el vínculo agnaticio y el vínculo cognaticio, que por decirlo de manera muy sencilla, para refrescar, el vínculo agnaticio es aquel vínculo político que une a los familiares en Roma. Y básicamente este está directamente relacionado con el ius civil. Por contraposición al vínculo cognaticio, esto a modo de repaso que lo comento, el vínculo cognaticio, que es aquel que se basaba en los vínculos sanguíneos en el derecho romano. Cabe destacar, al igual que como siempre en todas las instituciones jurídicas, tenemos que posicionarlas dentro de nuestra infografía cronológica. Al igual como posicionamos en nuestra clase pasada los contratos dependiendo de la época, y vamos a ver ciertas características del contrato, lo mismo ocurrió con la familia romana. En las primeras épocas, en la época antigua, en la época clásica, tuvo prevalencia este vínculo agnaticio o vínculo político sobre el vínculo cognaticio o de consanguinidad. Sin embargo, con la evolución del derecho romano y tomando en consideración la importante influencia del cristianismo en el derecho romano, pues la influencia del cristianismo generó el cambio de que ahora la familia cognaticia prevaleciera sobre la familia agnaticia. Esto es a modo de repaso, estos son términos que ustedes han de tener más que conocido, justamente en el capítulo de la familia, la distinción entre familia agnaticia y familia cognaticia. En ese sentido, es importante que repasen y que busquen la diferencia entre la familia agnaticia y la familia cognaticia a los fines de poder hacer esta distinción en el marco de las sucesiones. Como siempre digo, los conceptos y las instituciones no son aisladas. Si bien en el capítulo de la familia se estudió la distinción de los vínculos cognaticios y los vínculos agnaticios, esto trae relevancia y desde el punto de vista práctico en el ámbito de las sucesiones. En principio, entonces la sucesión trataba de que se mantuviese la continuidad del grupo agnaticio, es decir, de aquel grupo familiar que estaba unido por vínculos políticos en Roma. También se dice que la sucesión buscaba la continuación de la personalidad jurídica del premuerto. Con posterioridad, pues se tomó más en consideración el matiz de una transmisión patrimonial. Vemos que hay una diferencia desde el punto de vista de la herencia, desde el punto de vista sucesoral,
en Roma, que en principio lo que importaba era que se transmitiera el vínculo familiar, que la familia trascendiera y que allí donde falleciera un pater familias no se extinguiera ese grupo familiar, sino que continuara. Vemos que el primer matiz era un matiz más sociofamiliar, el primer matiz de la herencia, y fue lo que motivó su regulación en el derecho romano. Sin embargo, con posterioridad se tomó más en consideración el matiz de transmisión patrimonial, más acercado a la noción actual de las sucesiones. Siguió entendiéndose entonces como una unidad de derechos, obligaciones y acciones. El heredero se coloca, y esto es una idea fundamental en materia de sucesiones, el heredero se coloca en la posición y lugar del causante. Como decía hace unos minutos, el causante o de cuius es el fallecido. Entonces el heredero se coloca en la posición o lugar del causante. Por eso se habla de la palabra sucesión, del verbo suceder, en el sentido de que una persona se sustituye en la posición de la otra. A eso nos referimos con la palabra sucesión. Entonces el heredero se coloca en la posición y lugar del causante, es decir, se subroga. Esto es una palabra, esto es un término con un contenido bastante jurídico, pero básicamente lo que significa es la subrogación, es que una persona se pone en la posición jurídica de otra. Es lo que ocurre en el caso de la herencia. Una persona se subroga, es decir, se sustituye o se coloca en la posición de otra desde el punto de vista jurídico. Ya sea en virtud de la voluntad del que murió, en efecto, ¿cómo se manifiesta la voluntad del que murió? Evidentemente se manifiesta a través de lo que todos conocemos como un testamento. Más adelante vamos a comenzar a ver las diversas categorías de sucesiones en Roma, y básicamente en eso consiste nuestra próxima tarea, que es el cuadro comparativo sobre los diversos tipos de sucesiones en Roma. Pero en principio, desde el punto de vista introductorio que estamos viendo en este momento, en este caso se genera esta subrogación, ya sea en virtud de la voluntad del que murió, es decir, a través de un testamento, o ya sea por disposición de la ley, que es lo que se denomina sucesión ab intestato, cuando la persona fallece sin haber dejado un testamento, pero por disposición legal, se entiende que automáticamente ciertas personas que tienen un vínculo con el fallecido están llamados a heredar. La heredita se considera entonces como universitas, es decir, se identifica con el patrimonio y por tanto su adquisición genera la solución de las deudas que lo componen. Y aquí me detengo porque usualmente se tiene la idea errada de que la sucesión, en el momento de la sucesión, siempre las personas lo ven como algo positivo. Vamos a ir a cobrar una herencia, él es el heredero, pero no necesariamente ser heredero es un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque la herencia, justamente la herencia, es una universalidad. La herencia no nada más tiene los activos y tiene los aspectos positivos desde el punto de vista familiar en Roma. Así como tiene a esa cara de la moneda, también por ser una universalidad, comprende la otra cara de la moneda de la sucesión, que también son las deudas y obligaciones que hubiera dejado el causante. Allí es donde podríamos decir que se concentra el término de universalidad. ¿Por qué? Porque abarca tanto los activos como las deudas que componen ese patrimonio. Y como ya vimos en el derecho romano, no solamente adquiere desde el punto de vista patrimonial, sino que también ciertos vínculos y obligaciones sociofamiliares. Cuando hablamos de sucesiones, como siempre, a la hora de analizar cualquier institución jurídica, tenemos que hablar de los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos involucrados en la sucesión? Bueno, se dice que es el difunto el que origina la sucesión por su muerte, como ya dije, como causante o de cuius. De ahora en adelante me voy a referir al causante o al de cuius como al fallecido. Y por contraposición nos encontramos con el heredero, que es quien se coloca en el lugar y posición jurídica del difunto, como ya dijimos, por la subrogación que ocurre en este caso. Sin embargo, se es propiamente heredero cuando ha aceptado la herencia. Pues mientras tanto,
hablaremos con rigor de un simple llamado a la herencia. Y aquí viene un punto bastante interesante para casos prácticos en el examen. Y es que aquí tenemos que tener en cuenta que el solo fallecimiento no necesariamente convierte en heredero de manera automática a quien le corresponde, sino que lo convierte en un llamado a la herencia. Él es una de las personas llamadas a heredar, pero no automáticamente es un heredero. Una vez que se abre la herencia, evidentemente el supuesto tanto en el derecho romano como ha trascendido en los sistemas del derecho civil actual, pues la herencia se abre, el término que se utiliza, la herencia se abre con el fallecimiento del causante. Este es el hecho determinante, es más que evidente, que este es el hecho determinante de la apertura de la sucesión. En este caso, pues ya en concreto estamos hablando de la herencia. Para evitar confusiones, tenemos que tener claro que la palabra sucesión, como ya decía, implica una sustitución de una situación por otra, un traslado de una situación jurídica a otra. En general están las sucesiones, pero en particular la que se refiere al fallecimiento de una persona son las herencias. Llama la atención que yo diga que la herencia se abre con la muerte del causante y parece más que evidente, profesora, ¿cómo va a haber una apertura de una herencia si no hay un fallecido? Ese es el presupuesto fundamental. Ahora bien, esto es muy importante porque desde el punto de vista jurídico no podrían llevarse a cabo actos de disposición respecto de los bienes de ese patrimonio antes de que fallezca la persona. ¿Por qué? Porque justamente el ordenamiento jurídico y también los principios y valores que regían al derecho romano, y más todavía por la influencia del cristianismo, como ya vimos, no se puede propender a que las partes quieran disponer de los bienes de la herencia antes de que la persona fallezca. ¿Por qué? Porque por un tema de principios, valores e influencia religiosa, no puede tenerse un interés en que una persona fallezca para poder disponer de esos bienes, tanto en el derecho romano como en el ordenamiento jurídico actual, y esto es una regulación bastante interesante. Quien se anime a indagarlo y investigarlo con su normativa en concreto en nuestro ordenamiento jurídico actual, está prohibida la disposición de los bienes de la herencia antes del fallecimiento del causante. ¿Por qué? Porque no se quiere propender a que los herederos tengan un interés en que la persona fallezca. En consecuencia, si la persona no ha fallecido, no se puede llevar a cabo ningún tipo de acto de negociación, disposición o repartición de la masa hereditaria, hasta que la persona no fallezca. Una vez que la persona fallece, pues allí es que podríamos hablar de la apertura de la sucesión. De lo contrario, no está permitido. Por eso ese es el trasfondo de esta frase que en principio parece tan evidente de que la herencia se abre, sucesión, desde el momento del fallecimiento del causante. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, debo hacerles esa distinción, que no se puede llevar a cabo ningún acto relacionado con esa herencia o algún acto de disposición o negociación antes de que la persona fallezca. ¿Por qué? Por los principios, valores y la influencia de la religión que trascendió y se encuentra plasmado en los sistemas jurídicos del civil law, que prohíben la posibilidad de que los herederos, antes de que fallezca la persona, comiencen a llevar a cabo algún tipo de negociación o repartición de herencia. Vamos a ver, luego de vistos los sujetos de la sucesión, vamos a ver su contenido. Por medio de la sucesión se produce la fusión, y esto es una palabra clave. Siempre para estudiar debemos tomar en consideración las palabras clave. Se produce la fusión, y técnica y jurídicamente esta es la palabra que se utiliza, de los dos patrimonios en juego, el del heredero y el del causante. Es decir, se produce la transmisión de las relaciones jurídicas del segundo al primero, evidentemente. Se transmiten las relaciones del fallecido o del causante al heredero. Pero en este caso, jurídicamente se habla de una fusión. Y aquí yo pondría un asterisco para ustedes para que vean que la institución jurídica de la fusión no solamente es propia de la herencia, sino que incluso desde el punto de vista más avanzado
de las personalidades jurídicas se habla de la fusión de las empresas. La fusión siempre implica aquella confusión o mezcla desde el punto de vista técnico-jurídico, se confunden en el sentido de que se convierten en uno solo las relaciones jurídicas. Se trasladan y se convierten en una sola masa patrimonial en este caso. Ahora bien, aunque la regla general sea la transmisibilidad de las relaciones jurídicas, existen algunos supuestos excepcionales de intransmisibilidad. Entonces, la regla general es la universalidad, es decir, que esa herencia no nada más es que alegría, que hay una herencia y que hay bienes, no, porque la herencia, por ser una universalidad, implica tanto los activos como los pasivos. Sin embargo, hay ciertas relaciones jurídicas que no se podían transmitir y por lo tanto se extinguen con el fallecimiento del causante. En principio, el sucesor conserva el mismo título de adquisición de los bienes correspondientes al de culto, así como su misma cualidad de adquisición. Ejemplo, si el causante era propietario de unos fondos en el derecho romano, de unos fondos, de unos terrenos, a título de propietario, porque recuerden que hay muchas modalidades respecto de la propiedad y la posesión en Roma, como ya vimos anteriormente, pero se entiende que va a tener el mismo título. Es decir, no es que el causante era el propietario y ahora el heredero va a ser poseedor, no, va a adquirir en principio el mismo título y va a tener entonces su misma cualidad al momento de esta fusión de patrimonio. Además, el heredero, como ya les dije, resulta obligado por las deudas del difunto, ipso iure. En caso del heredero voluntario, tras su aceptación. Y si era heredero necesario, automáticamente, desde el mismo momento de la apertura de la sucesión. ¿Cuál es la razón de ser de que las deudas sencillamente se trasladen de pleno derecho? Eso es a lo que se refiere la frase ipso iure. Bueno, evidentemente lo que está por detrás de esto y de que desde el mismo momento de la apertura de la sucesión usted ya está obligado por las deudas del difunto, lo que quiere generar es la seguridad jurídica frente a aquellos acreedores. ¿Esto qué quiere decir? Que si esa persona falleció, los acreedores no se quedan en el aire, los acreedores tienen una protección jurídica y justamente por eso es tan importante al momento de hablar de las sucesiones que no solamente se heredan los activos, sino que también se heredan los pasivos. Y en el derecho romano la solución para que aquellos acreedores del fallecido no quedaran desprotegidos jurídicamente, pues ipso iure, el heredero adquiere los pasivos del fallecido y en consecuencia pues tendrá que responder por las cargas y obligaciones que éste hubiere pactado en vida. Si concurren varios herederos, que es lo usual en la familia romana, pues se produce la división de las deudas entre todos ellos en proporción a sus cuotas, evidentemente atendiendo a los principios de equidad. La lógica y el sentido común, pues hay varios herederos, se produce la división de las cuotas entre todos ellos, pues en proporción a lo que cada uno le corresponde. En general, eran transmisibles todos aquellos contratos y pactos que hubiera celebrado el causante. Y aquí viene un elemento bastante interesante que ustedes ya estudiaron en las obligaciones, siempre que no se hubieran efectuado en atención esencial a la persona del difunto. Es decir, siempre que no se tratara de un contrato intuitu persona. Tal como estudiaron en el apartado de las obligaciones con el profesor Sala, las obligaciones intuitu persona, que tanto en el derecho romano como ha trascendido en el civil law actual, se entiende como aquellas obligaciones que únicamente pueden ser satisfechas por una persona en particular, por determinadas características. El ejemplo clásico, si contratas a una persona por determinadas cualidades, es esa persona y solo esa que va a poder satisfacer la obligación.
Por ejemplo, en el derecho romano contratabas a un artista para que elaborara una escultura y ese artista tenía cierta reputación y prestigio, pues a quien se había contratado era a ese escultor y no a otro. De lo contrario, si venía otro escultor y mandaba a su aprendiz, en ese caso no se entiende que hay un incumplimiento de la obligación porque se pactó expresamente que esto era una obligación intuitu personae, es decir, que ese contrato no se hubiese celebrado sino si esa persona no tuviera las características específicas, es decir, de ser aquel, en este caso del ejemplo, aquel escultor o aquel artista que tiene ciertas características en particular. Es evidente que las obligaciones intuitu personas no pueden transmitirse a través de la herencia, porque si el causante era el ejemplo, si el causante era aquel escultor famoso y reconocido por el cual se celebró un contrato para que hiciera determinada escultura. Si ese escultor fallece, pues sus herederos no necesariamente tienen las mismas cualidades que el escultor que falleció para poder cumplir la obligación a cabalidad. Entonces, evidentemente, si bien en principio, por tratarse de una universalidad, se transmiten la totalidad de los bienes dentro del patrimonio, pues hay determinadas relaciones jurídicas que son intransmisibles por naturaleza, como por ejemplo las que se traten de obligaciones intuitu persona o personalísima. Y por lo tanto, estas se extinguen con la muerte de su firmante, es decir, del que firmó el contrato. ¿Por qué? Porque este contrato únicamente se suscribió por determinadas características específicas de la persona. Y es un ejemplo, ahora que siempre coloco, porque en la actualidad se sigue hablando de esta institución jurídica, y es que usted tiene una boda y usted invita a Adele para que vaya a cantar a su boda, y resulta que el día de su boda no llega Adele, sino que llega Adelita. Evidentemente, y te dice, no, bueno, yo voy a cantar, yo estoy vestida igual y aquí está la banda. Sí, pero no eres la persona a la que yo contraté por determinadas características en concreto. Entonces, en ese caso, si la persona fallece, no puede transmitir esta obligación a otro. En consecuencia, pues se extingue la obligación por el fallecimiento de la persona, a pesar de que la regla general es que no sea así. También se transmiten las acciones y las obligaciones de dar, aunque no las de hacer, pues estas no se podrían cumplir por el que ya murió. Evidentemente seguimos en la misma línea de que si había determinada obligación de hacer por parte del causante, pues esta obligación en el derecho romano se extingue por la muerte del mismo. ¿Por qué? Porque evidentemente se convirtió en una obligación de imposible ejecución, como sé que estudiaron en su momento en el capítulo de las obligaciones. Hay obligaciones de imposible ejecución y en este caso evidentemente la muerte es el hecho determinante de esa imposibilidad, tanto jurídica como material. Hablando de aquellos títulos, aquellas posiciones jurídicas que tampoco se podían transmitir, es que tampoco serían transmisibles las relaciones de derecho público, aquellas llamadas las magistraturas o funciones públicas. Es decir, si el causante tenía un cargo público, este no lo podía transmitir. Aquí podemos darle la misma argumentación que en los contratos de instituto persona. ¿Por qué? Porque si usted llegó a la magistratura o tiene determinada función pública, es porque tiene determinadas cualidades y una carrera que ha venido desempeñando para poder tener esa magistratura o función pública. Y evidentemente el heredero no cuenta con esas cualidades. En este caso no se entiende que es una obligación intuitu persona, pero realmente la justificación desde el punto de vista jurídico básicamente es la misma. Por eso es que no se transmiten las relaciones de derecho público. Tampoco se transmiten las potestades familiares, ni la patria potestas, ni la tutela, ni la patria potesta respecto de los hijos, ni la tutela respecto de los pupilos, ni la manus respecto de su esposa y las hijas de y las esposas de sus hijos, perdón, y sus nueras. Esos derechos no se transmiten. Desde el punto de vista de los derechos personales, tampoco se transmiten el derecho de usufructo, el derecho de uso y el derecho de habitación. ¿Por qué?
porque estos derechos personales de usufructo, uso y habitación dependen del ejercicio efectivo por parte de su titular, no dependen de alguna traslación del derecho como si ocurre en el derecho de propiedad. El usufructo, el uso y la habitación en el derecho romano pues son derechos que solamente existen en la medida en que efectivamente se estén ejerciendo. Al momento del fallecimiento, evidentemente, pues ya el de cuyo no podrá ejercer su derecho para que estos existan. Por eso que, ojo, son derechos, en el derecho romano se entendía como personales el usufructo, el uso y la habitación. Yo pondría bastante atención en esta lámina, justamente porque esto va a determinar la solución para varios casos prácticos. En ese sentido, pues, podríamos decir, en un caso práctico hipotético, en un escenario de un causante, de una familia y todos sus herederos, y hablamos de que, por ejemplo, un acreedor está indicando si todavía subsiste el derecho de usufructo por tratarse de una universalidad, la herencia. Entonces, estas son las excepciones que siempre tenemos que tener en cuenta. Si bien la regla general es que es una universalidad, hay determinados derechos que no son transmisibles. Tampoco son transmisibles las obligaciones nacidas del delito, evidentemente. Si ese fallecido cometió un delito y fue condenado a determinada pena, pues evidentemente esa pena se extingue con la muerte del fallecido. No tiene sentido que el heredero cumpla una condena por un hecho punible que él no cometió. Y también es intransmisible la posición jurídica del causante respecto de ciertos contratos donde es determinante el elemento personal, como en el derecho romano, en el contrato de sociedad. ¿Por qué es determinante el elemento personal? Pues porque usted va a contratar y usted va a decidir quiénes son sus socios. No es que su socio puede ser cualquier persona en el marco del contrato de sociedad. Cuando estudiaron las personas jurídicas al final del semestre anterior de Instituciones Jurídicas Romanas 1, vieron que ya en el derecho romano, siguiendo de manera no muy evolucionada, ya se hablaba de las personas jurídicas, que comenzaban a existir gracias al contrato de sociedad, para que exista esa asociación. Pero bueno, evidentemente, su socio no es cualquier persona, sino que lo que era determinante era el elemento personal. De ese modo, si esa persona fallece, subsiste la sociedad, ojo con eso, que es una idea fundamental de las personas jurídicas, que no se extinguen por el fallecimiento de sus miembros, pero en este caso sí se extingue la participación de esa persona en concreto dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque él estaba en esa sociedad porque tenía determinadas características y porque las otras personas decidieron que él fuese socio. Lo mismo ocurre con el contrato de mandato, en el que en general pues se le otorga a otra persona la obligación de llevar a cabo ciertos negocios jurídicos por cuenta y en representación de otra persona, y evidentemente no es lo mismo que yo le otorgue un mandato a determinada persona porque confío en sus cualidades para que desempeñe cierta actividad y no puede sustituirse en su hijo porque él falleció. El ejemplo clásico ocurre con los abogados. Por ejemplo, cuando ustedes sean abogados y en algún momento suscriben un mandato con algún cliente para que los representen en un juicio y se indica que ese mandato no lo pueden sustituir en otra persona, pues si ese abogado fallece, evidentemente el contrato de mandato así lo hace, salvo que se haya establecido que sí podría sustituirse, pero a personas de su confianza. En definitiva, de manera automática, que sus hijos entren a ejercer el mandato, por ejemplo, si su hijo también es abogado, entre a ejercer el mandato, no es algo admisible. Este mandato se extingue. ¿Por qué? Porque en principio se suscribió con ese determinado abogado para que llevara a cabo la gestión de determinados negocios o la defensa en determinados juicios. Por eso, si el causante fallece, no es que automáticamente sus hijos están obligados en virtud del contrato de mandato. Lo mismo ocurre también con el contrato de arrendamiento. En el derecho romano, como se era muy celoso respecto del derecho de propiedad, el contrato de arrendamiento, en virtud del cual se cede a un tercero la detentación de la cosa, no se le cede a cualquier tercero. Es decir, el arrendatario a quien usted le está dando su fondo para que él lo use y lo goce del mismo,
pues no necesariamente es cualquier otro arrendatario. Lo mismo ocurre en la actualidad. Punto interesante con relación al arrendamiento, que justamente se entiende que las personas suscribieron ese contrato de arrendamiento con ese arrendatario y le están dando la confianza de que detente un bien que es de su propiedad a esa persona y no a otra. Se entiende entonces que el contrato de arrendamiento, pese a que la herencia constituya una universalidad, estos son los supuestos en los que está excluido. Arrendamiento, pues en este caso, no le corresponderá a los herederos. Otro supuesto fácilmente de caso práctico, en la medida de que los hijos del causante quieren seguir disfrutando del arrendamiento de determinado bien. En este caso, pues podría alegar el propietario que por tratarse de un contrato de arrendamiento, pues este no se transmite de manera automática a los herederos. Entonces, recapitulando, la regla general es que en la herencia se transmite la universalidad de bienes, aquí lo que incluye tanto los activos como los pasivos. Sin embargo, hay determinadas relaciones jurídicas que no se transmiten a los herederos. Y allí es donde tenemos que poner atención a estas excepciones en virtud de las cuales no necesariamente el heredero se subroga en la posición del causante. Suceder, como ya les he venido adelantando, suceder es ocupar el mismo lugar y la misma posición jurídica que otra persona. En la época primitiva, el sucesor continuaba la dirección del grupo familiar. Aquí volvemos a nuestra infografía cronológica. En la época primitiva, ¿cómo eran las sucesiones? Bueno, el sucesor, la sucesión, como ya dije hace rato, pues tenía un tinte más sociofamiliar que patrimonial. Entonces, en la época primitiva, el sucesor continuaba la dirección del grupo familiar, y si eran varios sucesores, es decir, ese paterfamilia tenía varios hijos, se constituía un consorcio. Y esta es una institución jurídica bien interesante que sirve como antecedente para la existencia de la figura de la sociedad, que es lo que da lugar a las empresas, organizaciones y asociaciones civiles. En este consorcio, pues, se actuaría como una continuación de la comunidad de personas y bienes. Como ya bien dije, en la época primitiva, la idea fundamental de la sucesión es que esa familia, por el fallecimiento del pater, no se disuelva, sino que trascienda en el tiempo a pesar del fallecimiento. Ese era el tinte, ese era el matiz que se buscaba de las sucesiones en un principio, más allá del tema patrimonial en el marco de la herencia. El sucesor adquiere el conjunto de bienes, cosas y derechos transmisibles. Ven que esta palabra aquí es determinante. Si yo digo aisladamente que el sucesor adquiere un conjunto de bienes, cosas y derechos, me quedo a medio camino. ¿Por qué? Porque solamente adquiere aquel conjunto de bienes, cosas y derechos que sean transmisibles, es decir, que no estén en aquel grupo de las excepciones que acabamos de estudiar. Como ya lo dije, independientemente de que este conjunto de bienes, cosas y derechos formaran parte del activo o del pasivo del patrimonio del causante, todas estas van a sucederse y van a pasar a estar en cabeza del heredero, siempre que fueran transmisibles. Estoy haciendo muchísimo énfasis en esto, para que lo subrayen y para que lo interioricen, siempre que sean transmisibles, siendo la herencia entonces considerada como una unidad patrimonial concebida como totalidad. La idea ya la venimos conversando. Ahora vamos a comenzar a ver las clases de sucesiones. Podemos establecer una clasificación atendiendo a las modalidades de sucesión. En primer lugar, desde el punto de vista de su contenido, nos encontramos con la sucesión a título universal. Es la regla general y es aquella que se produce cuando lo que se transmite es un patrimonio en bloque, es decir, una masa de relaciones jurídicas, una totalidad, cuyo titular pasará a ser era el causante, evidentemente, aquella persona que falleció, y con arreglo a la creencia romana, y aquí viene un concepto un poco más metajurídico, y es que con arreglo a la creencia romana, el fallecido seguía siendo el titular de su patrimonio a través de la persona del heredero. Esto es muy propio
del derecho romano, siempre buscando la trascendencia de aquel fallecido. Entonces se decía que ese fallecido seguía siendo el titular de este patrimonio, pero a través de la persona del heredero. Esto es una terminología que realmente no tiene mucha relevancia desde el ámbito jurídico, sino más desde el punto de vista de la familia en Roma. Por contraposición a la sucesión a título universal, también nos encontramos con la sucesión a título particular. Ya que ustedes se preguntarán, profesora, pero en aquellas herencias donde hay un testamento y lo que se le deja a una persona es una cosa en concreto, no podemos decir que esa persona también se va a sustituir o se va a subrogar en todos los derechos y obligaciones del causante. Pues este es el supuesto de la sucesión a título particular, que se produce cuando se sucede no en un patrimonio, es decir, cuando se sustituye no en un patrimonio, sino en una cosa singular. Si bien en el derecho romano este concepto no evolucionó, sino hasta la era postclásica, vuelvo a nuestra infografía cronológica, siempre la institución hay que ubicarla en algún punto de nuestra infografía cronológica. En este caso, pues, en la era postclásica fue que se vino a conocer realmente, a reconocer realmente esta figura de la sucesión a título particular. De manera que en el derecho romano antiguo y clásico se habla para este supuesto de adquisición, con lo que el adquirente de una cosa singular no reemplaza a su causante en su posición jurídica. Evidentemente, no se convierte en heredero, no se sustituye en toda su posición jurídica, sino respecto de una cosa en concreto. Es lo que se denomina el legatario. Y esta es la palabra, el término jurídico acuñado tanto en el derecho romano como en la actualidad. Ahí es donde se distingue entonces entre herederos y legatarios. Hay una distinción. El heredero es el que en principio adquiere la herencia a título universal por contraposición al legatario. Entonces, ya como ustedes conocen estas terminologías jurídicas, ustedes prefieren no necesariamente ser un heredero, sino ser un legatario, porque el legatario adquiere determinada posición jurídica en particular y se trata de un activo. Por ejemplo, no es un sucesor, sino el mero adquirente directo de determinado bien. Por ejemplo, de un fondo o de determinados bienes que tuvieran en el derecho romano, pues el legatario sí será acreedor y se adquirirá directamente ese bien. No tendrá que cargar con aquel peso de la universalidad de bienes que incluye los derechos y obligaciones. Se ve que se distingue entre la sucesión a título universal y la sucesión a título particular. En la sucesión a título universal se habla de herederos y en la sucesión a título particular se habla de legatarios. Ojo con esta distinción que fue acuñada en el derecho romano en la época posclásica y subsiste en la actualidad. Y aquellos sucesores a título universal serán herederos y a título particular son denominados legatarios. Podemos seguir clasificando a las sucesiones según el momento de la producción de sus efectos. La sucesión, y aquí ya no necesariamente estamos hablando del fallecimiento, la sucesión se distingue, y esto ya lo vieron ustedes en el apartado de bienes y derechos reales, se distingue en la sucesión inter vivos y mortis causa. Es inter vivos, y ojo, recuerden que la sucesión es un género, la sucesión es el género, es la parte más amplia porque puede haber sucesión de derechos entre personas vivas que no necesariamente coinciden con la herencia. La sucesión es un género y la herencia es una especie de sucesión. Entonces, la sucesión puede ser intervivo, sucesión en definitiva, vamos a verlo aisladamente. Sucesión es aquella transmisión de una posición jurídica de una persona por otra. Eso es en general el concepto sucesión. Ahora, una especie de sucesión es la herencia, que es lo que venimos estudiando. Viendo la sucesión como un concepto más amplio, se distingue entre la sucesión intervivo y mortis causa. Es intervivo cuando produce sus efectos durante la vida de las personas. Y la sucesión mortis causa es aquella que se produce por la muerte de una persona. Y a partir de ese hecho es cuando surte eficacia. Como ya les venía diciendo, que es determinante el fallecimiento de la persona
para que se entienda que hay una sucesión mortis causa. Ojo con esto. Entonces, la sucesión es un término genérico, es un término amplio, es el género. La sucesión en sí lo que implica es la subrogación de una persona por la posición jurídica de otra. En puridad, ese es el concepto de sucesión. Ahora, una especie de sucesión, y el ejemplo clásico de sucesión mortis causa es la herencia. Por ejemplo, hay una sucesión en el caso de una compraventa. En el caso de una compraventa hay una sucesión, ¿por qué? Porque hay un traslado de la posición jurídica del comprador respecto del vendedor frente a una cosa. Siempre se habla de sucesión entonces cuando esta ocurre una sustitución o una subrogación, y vayan familiarizándose con este término jurídico que lo van a seguir bien, una subrogación que te pones en la posición de la otra persona, ya sea por un acto intervivo, como por ejemplo una compraventa, o mortis causa, como es el caso de la herencia en el cual nos estamos centrando. También dependiendo del momento en el cual la sucesión va a producir sus efectos, se entendió entonces de sucesión universal intervivos. También existe la posibilidad de que haya una sucesión universal intervivos, y es a través de la institución jurídica de la adrogatio. Aquí me detengo para hacer un breve repaso de la adrogatio, que es aquella institución jurídica en virtud de la cual un pater familias absorbe a otra familia y se convierten en una sola. Esa, de manera muy sencilla, porque esta es una institución jurídica que ustedes ya conocen de instituciones jurídicas romanas 1, y es la figura de la adrogatio. Está la adoptio y la adrogatio. La adrogatio es cuando la familia completa, no es que se adopta a una persona, no. Es cuando un pater familia y esa unidad jurídica de familia completa adquiere a otra familia. ¿Qué era lo que motivaba esto en el derecho romano? Pues básicamente que la otra familia tuviese una situación jurídica bastante compleja desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Existía la posibilidad de que una familia fuera absorbida por otra. Y en este caso estamos hablando de la adrogatio. Y en la adrogatio se habla de que hay una sucesión universal inter vivos. ¿Por qué? Bueno, es universal en la medida de que todos los derechos y obligaciones de la familia adrogada van a pasar a la familia del adrogante. Estos son los dos sujetos del adrogatio, y espero que vayan refrescando a medida que les voy hablando. Entonces está el adrogante y el adrogado. En este caso está la familia del adrogante, que es aquel pater familia que adopta de manera universal, es decir, toda la otra familia se fusiona. Aquí viene una figura muy importante, que es la fusión. ¿Por qué? Porque se confunden de tal manera que se convierten en una sola. Esta es la idea que siempre nos tiene que venir a la mente cada vez que desde el punto de vista jurídico se hable de fusión. Cuando hay fusión es que dos personalidades jurídicas se unen de tal manera que se convierten en una sola, lo que ocurría en la adrogatio. Y esto es un ejemplo de una sucesión universal inter vivos. Porque evidentemente no es necesario que alguien fallezca en el derecho romano para que una familia sea absorbida por otra. También otro supuesto de sucesión pues era la conventio in manu, en cualquiera de sus modalidades. La conventio in manu, que es aquella en virtud de la cual la esposa va a salir de su familia de origen para unirse a la familia de su esposo. Sí, adelante. ¿Quién me está hablando? ¿Me podría decir su nombre? ¿Aló? Posible que no se estuviesen dirigiendo a la clase. Continúo. Entonces, otro de los supuestos también de sucesiones, y esta lámina tiene muchas instituciones jurídicas que ya vieron en el primer bloque de esta materia en el semestre pasado, y es la figura de la manus, a través ya sea de la confarreatio, la coemptio o la usus, independientemente de la modalidad en que se llevara a cabo la conventio in manu, si lo recuerdan, de la institución jurídica del matrimonio. La conventio in manu, aquella en la cual se acuerda que con el matrimonio, pues la mujer va a pasar a formar parte de la familia de su esposo. Pues en este caso, todos sus derechos y obligaciones se van a transmitir a la familia de su esposo. O incluso
También podría hablarse de que hay una sucesión inter vivos a título universal, ya que en el derecho romano, ojo, y solo en el derecho romano se permitía la venta del patrimonio en su totalidad. Si alguien disponía de vender su patrimonio en una totalidad, pues evidentemente este también será un ejemplo de sucesión universal. ¿Por qué? Porque se transmitirán tanto los activos como los pasivos de una persona, en este caso del vendedor, al comprador. Y era la denominada bonorum vendita. ¿Sí? Ahora vamos a ver, además de la herencia que la vimos en general, la concepción clásica de la herencia. Pues tenemos que analizar la institución jurídica de la bonorum possessio. En la institución jurídica de la bonorum possessio, se tiene que entender que la muerte del paterfamilias no originaba la división de la familia, sino que tanto el elemento personal como el elemento patrimonial permanecían unidos. De manera que el heredero sui, se dice que es el heredero sui porque recuerden que tiene que tener la situación de sui iuris, en este caso por el fallecimiento del paterfamilia, y también refrescando, vemos como el paterfamilia, al momento de fallecer, pues su heredero, en el momento en que antes de que él fallezca, eran alieni iuris. Aquí vamos a refrescar la distinción entre los alieni iuris y los sui iuris. Los alieni iuris que estaban sometidos a la potestad del paterfamilia, y los sui iuris que estaban, evidentemente, se convertían en sui iuris, es decir, que salía de la potestad del paterfamilia a razón de su fallecimiento. Por eso es que se habla muy atinadamente del heredero sui. ¿Por qué? Porque dejó de ser alieni iuris, dejó de estar sometido a la potestad del paterfamilia para convertirse en una persona sui iuris. Este heredero sui, designado en el testamento, es el sucesor de la potestad soberana sobre la familia agnaticia. Como les digo, en el derecho romano era muy importante desde el punto de vista de la sucesión, no solamente que se sucediera en el ámbito patrimonial, sino que también se sucediera en el elemento personal. Y podría decirse que, haciendo un análisis respecto de esta institución jurídica y su evolución en el tiempo, y es que lo que ha subsistido es la vertiente patrimonial de la sucesión. Ya en los sistemas del derecho del civil law actual no se reconoce la sucesión de elementos personales, pero en el derecho romano sí, por la importancia que tenía la familia, y en concreto la familia agnaticia. En este caso, ya que comenzamos a hablar de la figura del testamento, en nuestras próximas clases vamos a profundizar en la figura del testamento. De entrada tenemos que saber que la regla general en el derecho romano es que el bonus pater familiae, es decir, un buen pater familia, siempre tenía un testamento en Roma. La regla general es que todo buen pater familias hubiera tenido preparado su testamento. Entonces, de aquí se deriva la conclusión que la digo de una vez por su importancia. En el derecho romano, la regla general era que quien fallecía pues tenía un testamento, y la excepción era que falleciera la persona sin testamento y hubiésemos estado en presencia de una sucesión ab intestato, es decir, sin testamento. Pero en el derecho romano, y no se confundan con esto para el examen, la regla general en el derecho romano, pues la regla general será que siempre el paterfamilias tuviese su testamento. Todo buen paterfamilias tenía su testamento. Esa es la regla general. Y la excepción serán las sucesiones ab intestato, es decir, sin testamento. En este caso, pues si no hay testamento, o heredero sui, es decir, el heredero inmediato que va a dejar de ser alieni iuris para ser sui iuris y sustituirse en el causante, pues se conferirá a los agnados, gentiles o adrogados el poder de apropiarse de la familia. Vemos que en este caso lo que rige en las sucesiones es un orden de prevalencia. En primer lugar, y esto es una manera de ver las sucesiones, siempre para analizarlas desde el punto de vista del derecho romano,
y para analizarlas en cualquier ordenamiento jurídico del civil law. Hay un orden de prelación entre los herederos. En ausencia de uno, pues tendremos que analizar cuál es el siguiente. Es lo que ocurre en este caso. Si no hay testamento, si no hay heredero sui, pues en este caso, ¿a quién se le confiere la herencia? Y ahí es donde se pone bastante interesante para los abogados determinar a quién le corresponde la herencia. Pues en el derecho romano, si no hay testamento y tampoco hay un heredero sui, pues se le conferirá a los agnados, es decir, a aquellas personas, aquellas siguientes personas que tengan un vínculo agnaticio con él. A los gentiles que tengan aquel vínculo del gentilicio con el paterfamilias, o a los adrogados se les otorgará el poder de apropiarse de la familia. Más tarde, pues fruto del resquebrajamiento de la cohesión de la familia agnaticia, que como ya vimos, como lo vieron en el apartado de la familia, que se distingue entre los vínculos agnaticios y cognaticios. En la primera época, tomando en cuenta nuestra infografía cronológica, pues tenía mayor relevancia la familia agnaticia, es decir, aquella familia política, pues se presentó el resquebrajamiento de la familia agnaticia, y básicamente por la influencia del cristianismo, y esto es fundamental, pues comienza a prevalecer el vínculo cognaticio sobre el vínculo agnaticio. Entonces, este resquebrajamiento de la familia agnaticia, pues cuando se llevaba a cabo la muerte del paterfamilias, esto conlleva no al mantenimiento de esta unidad familiar, sino hay una separación, comienza a haber una formación de tantos grupos menores nacidos del anterior como hijos de familias son. Ejemplo, ese paterfamilias tiene 3 hijos. En este caso, ya cuando hay un resquebrajamiento de la familia agnaticia, no se entiende que va a haber una sola unidad familiar, sino que esta se va a dividir, y si tenía 3 hijos, pues se dividirá en 3 familias. Salvo que por tradición familiar, estos decidan mantener indiviso el patrimonio. Vemos que aquí tiene un elemento fundamental la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque en este caso los herederos, también denominados cuando son varios, los coherederos, pues tendrán la posibilidad de tomar determinadas decisiones respecto de esa herencia. Siempre teniendo como límite lo dispuesto por el causante en su testamento. Ojo con eso, lo dispuesto por el causante en su testamento y aquellas disposiciones legales de orden público que vamos a ver más adelante. Para concluir, por hoy, esta primera parte respecto de las sucesiones en Roma, pues la herencia se transforma por esta evolución histórica de una herencia política desde el punto de vista familiar en una noción patrimonial, más acercada a la que trascendió a los códigos napoleónicos y se encuentra vigente en todos los países del civil law. Y se permite entonces la licencia incluso de instituir heredero a un sujeto extraño a la familia. Pues evidentemente, si ya el objetivo de la sucesión no es que trascienda la familia, podría incluso establecerse que habrá un sujeto extraño a la familia que será el heredero y quien se sustituirá o también se abrogará en el patrimonio del causante. Por hoy vamos a dejar la clase hasta acá. En la próxima clase vamos a continuar el estudio de las sucesiones y vamos a seguir profundizando en las clases de sucesiones. Vamos a hablar de la institución jurídica del testamento y de la sucesión a intestato. Queda abierto en módulo 7, voy a seguir cargando las clases, y queda abierto nuestro foro de dudas y preguntas. Todavía tenemos, falta más material para la tarea, en la cual vamos a ir analizando los diversos tipos de sucesiones que se reconocieron en Roma. Tomen en cuenta, para finalizar, pues las excepciones a las que hice mención hoy en la clase para casos prácticos relacionados con qué derechos se pueden o no se pueden transmitir en el marco de la sucesión. Muchas gracias. A partir de este momento, pues dejo de grabar la clase.